Nos diga si arrancamos, pues. Arrancamos. Bueno, Bien, bueno, buenas tardes. El objetivo del día de hoy de hacer esta revisión es repasar con ustedes y hacer una interacción bien interesante de un tema que me apasiona, que es la neurooncología y cómo los neurocirujanos tenemos que aprender a manejar algunos principios de neurooncología que hacen parte de nuestra práctica. Con frecuencia veo con preocupación eh, el hecho de que a veces vemos el tumor y no vemos el paciente. En muchos de mis colegas tengo que confrontar algunas diferencias en opiniones porque nos enfocamos tanto en la cirugía y en nuestro papel como neurocirujanos que nos olvidamos del paciente. Nos olvidamos de hacer una cuantificación donde indudablemente decisiones que tomemos marcan la pauta del futuro de ese paciente. Y ese futuro va más allá de simplemente operar al paciente. Entonces, una de las inquietudes, esta es una charla que voy a dictar en un congreso de casualmente que vamos a trabajar con algunas entidades de las distintas EPS, con médicos oncólogos, neurocirujanos, para tratar de agilizar a través de este tipo de pautas el enfoque lo más objetivo posible en nuestros pacientes. Esto, mire, la importancia de tener claro algunos conceptos y de utilizar herramientas que voy a acordarme, porque yo sé que muchos de ustedes ya las han leído, las han escuchado, las han oído mencionar en un congreso, de pronto algunos hemos sido un poquito más proactivos y las hemos utilizado antes de tomar una decisión, pero el objetivo es que nosotros como servicio, también nuestros residentes y nosotros como docentes sigamos nutriéndonos de este tipo de herramientas que ya están estipuladas, nos permiten a nosotros establecer una promedio de sobrevida de un paciente oncológico y con base en ese promedio que a nivel mundial está establecido mínimo de 3 meses. O sea, tú eres agresivo con tu tratamiento neuroquirúrgico cuando tienes una sobrevida calculada que pasa los 3 meses. Pero lo que les mencionaba, me preocupa, que lo sigo viendo en la práctica, pacientes que no tienen futuro oncológico y que nosotros como cirujanos terminamos a veces acortando la vida y la calidad de vida porque en nuestro afán por operar y solucionar el problema quirúrgico nos olvidamos de cómo está su enfermedad a nivel sistémico. Entonces, es una crítica constructiva en el sentido de tratar de nosotros mirar un poco más allá del tumor para ver precisamente si la sobrevida nos permite ser agresivos y no ser nosotros más agresivos que el tumor. Ese es un principio que me acuerdo mucho, nos decía el doctor Penagos en mi formación, decía, usted tiene que ser más agresivo que el tumor si el paciente se lo permite, pero si no, pues nos toca a veces tomar la decisión más difícil para el neurocirujano, que no es saber operar, es saber cuándo no operar. Bien, entonces, esto va a ser muy general, va a ser de pronto repasando algunos conceptos, acepto interrupciones, acepto porque esto quiero hacerlo como una especie de intercambio de experiencias, de ideas y de repasos de algunos principios. Sabemos nosotros que indudablemente los tumores cerebrales son la 10ª causa de muerte y de hecho se calcula que para este año aproximadamente vamos a tener, imagínense, 18.280 casos de tumores cerebrales en Estados Unidos, que es donde hacen las proyecciones en forma más organizada. Nosotros todavía tenemos falencias en Colombia sobre la proyección oncológica, pero indudablemente cada vez estamos diagnosticando más tumores cerebrales. Y tumores cerebrales, como les digo, que muchas veces se hace este diagnóstico ya o sea, que cuando nos llega, ya el paciente llega sin que el diagnóstico se les haga en forma oportuna, ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, es la importancia de que indudablemente desde el punto de vista oncológico y desde el punto de vista general de mortalidad es una patología frecuente y que debemos saber crear pautas. De hecho, ya se están creando en algunas políticas, veía yo algunos estudios que están tratando de crear políticas diagnósticas de diagnóstico temprano, prácticamente crear ya cada vez más estudios, por decirlo así, de rastreos de tumores, porque ya estamos viendo que efectivamente se está aumentando el número de tumores. Cuando nosotros hablamos de tasas de supervivencia, ¿a qué nos referimos? O sea, normalmente usamos tasas de supervivencia a los 5 años, en algunos estudios van a ver a los 10 años, dependiendo del tipo de tumor, y hay proyecciones hasta más allá de los 10 años. Pero en términos generales, lo que más usamos es sobrevida a 5 años, desde el punto de vista estadístico.
Y lo que sabemos es que indudablemente es el porcentaje de pacientes que llega a los 5 años una vez que se le diagnostica el tumor. Eso es lo que hablamos nosotros de porcentaje de supervivencia a 5 años. Este porcentaje es variable, pero se sabe que aproximadamente, en términos generales, si metiéramos todos los tumores cerebrales, sabemos que 1 de cada 3 pacientes alcanzan esa sobrevida a los 5 años, metiendo todos los tumores cerebrales. O sea, estamos hablando de que es una patología con una alta mortalidad en términos generales. Y que puede llegar hasta los 10 años, también más o menos 1 de cada 3 pacientes pueden pasar esto según la última estadística de CancerNet del 2022. Entonces sigue siendo nuestra sobrevida 5 años, 1 de cada 3 pacientes son los que alcanzan esta sobrevida. Una inquietud importante, ¿es la edad decisiva en esta sobrevida? Indudablemente lo es. Sabemos que la sobrevida calculada en los pacientes es indudablemente mayor entre más joven sea el paciente. En ese revisiones de todos los tumores cerebrales se ha encontrado que en los menores de 15 años puede llegar esa sobrevida a los 15, al 75%. O sea, indudablemente entre más joven se le diagnostique al paciente un tumor, muchas veces la sobrevida calculada puede pasar mucho más allá de los 5 años, y eso es esperable. Pero ya cuando estamos hablando de personas de más de 40 años, vamos a ver cómo los cortes de 65 a 70 años, pues la sobrevida va significativamente disminuyendo. Vamos a empezar entonces, voy a hablar de los tumores más frecuentes donde el factor tiempo es crucial, y ese es el mensaje que les quiero enviar. Nosotros como neurocirujanos a veces nos olvidamos que cuando nos enfrentamos a un paciente oncológico, lo que ellos tienen en contra es el tiempo, el factor tiempo. Entonces, teniendo en cuenta lo lento a veces de los procesos en las EPS, podemos a veces nosotros en forma, sin querer queriendo, como dice uno, sin querer dilatar aún más los procesos, pero es que esto es una urgencia, un tumor cerebral no tiene tiempo. Entonces, nosotros, en eso sí de pronto soy un poquito exagerada como uno de mis profes, el doctor Fandiño, que él dice, es que esto es una urgencia, un tumor es una urgencia, y en parte lo es, porque es que ese factor tiempo es fundamental. Por ejemplo, si ustedes están sospechando un glioblastoma y ustedes no hacen nada, o este proceso de diagnóstico, de espere, le mandamos la resonancia a ver si sí es un glioblastoma o no lo es, y espera que la EPS le haga la radio, y esperemos un poquito más a que le haga la quimio. Recuerden que si nosotros este proceso de diagnóstico se retrasa más allá de los 3 meses, ya no va a haber paciente, porque es que la sobrevida del glioblastoma multiforme, si se demoran en hacer algún tipo de terapéutica en promedio, este paciente no va a vivir más de 3 meses. Entonces, es una urgencia, porque a pesar de todas las medidas, sigue siendo el pronóstico muy malo. Y se sabe que pues nosotros en el mejor de los casos estamos tratando en un glioblastoma de llegar a los 12, 15 meses, como nos vamos a dar cuenta, hay reportes hasta de 2 años, teniendo en cuenta ya los subtipos que cada vez aparecen más con los factores moleculares, diferenciando de acuerdo a los factores que vamos a ir viendo en la presentación, que pueden tener mejor o peor pronóstico. Y para el glioma anaplásico, que es de pronto un grado menos agresivo, también estamos hablando de 2 a 5 años, entonces sigue siendo importante este diagnóstico oportuno. Surgen preguntas, ¿no? ¿Será que si yo soy más agresiva en la cirugía, esto tendrá un impacto real en la supervivencia? ¿Será que el tamaño donde esté ubicado el tumor me va a tener un impacto en la sobrevida? ¿Será que la edad del paciente en el momento en que esas son las preguntas que nos surgen cuando nos enfrentamos a un glioblastoma? Recordemos entonces que la conducta en un glioma, perdón, aquello en gliomas de alto grado, estoy hablando de gliomas de alto grado. En gliomas de alto grado, recordemos este factor importante. Miren, si no hacemos nada y si retrasamos todos los procesos diagnósticos, el paciente una vez tenga el diagnóstico, si no hacemos nada, 3 meses de vida en el mejor de los casos. Si además le hacemos biopsia y radioterapia, 8 meses, 8.8 meses. Y el esquema de Stupp, que ya se está estipulando hace ya más de 15 años, 20 años, pues ya implicaba biopsia, radioterapia y quimioterapia concomitante el primer mes. Ya podía darnos sobrevida de 14 meses a incluso 18 meses en algunos estudios, con casos anecdóticos que sobrepasan los 2 años. Entonces, incluido tener claro que muchos de estos pacientes ya estamos hablando que la recirugía es válida, es decir, si yo voy viendo un paciente que tiene algunas características que me permiten volverlo a operar a pesar de estar en radioquimio porque hay una recaída que sea viable desde el punto de vista quirúrgico, también podemos prolongar el tiempo en estos pacientes, no retrasarnos a tomar una decisión quirúrgica. La reintervención es válida
y es válida cuando estamos viendo que no está respondiendo a quimioterapia de primera línea, que está teniendo poca tolerancia, y es válida en ciertos pacientes. ¿Cuáles? Repasemos el concepto. ¿Cuándo podemos operar un paciente para darle más tiempo de vida? Y obviamente de la mano de calidad de vida. Ese paciente que nosotros vemos con un glioblastoma de fácil acceso, que no está profundo, con un paciente de un Karnofsky de más de 70, cuyo volumen tumoral no supera los 50 centímetros cúbicos. O sea, este paciente con un Karnofsky bajo no va a aplicar. Este paciente cuyo volumen ya nos pasa más los 50 centímetros, tampoco tenemos por qué reintervenir, porque pellizcar un tumor, si no vamos a sacar, aquí es la ley del todo nada, si no vamos a sacar mucho volumen, mejor ni tocarlo. Que el tumor no cruce la línea media. Esto es absurdo cuando pretendemos nosotros en un paciente que ya pasó de un lado a la otro volverlo a operar. Ese paciente no tiene un futuro oncológico positivo, no va pasando los 3 meses porque le hagamos una nueva cirugía. Este otro, que el paciente no tenga un importante compromiso ventricular, sobre todo que ese paciente lo vemos nosotros, que se extienda más allá de los 10 centímetros del compromiso de la pared ventricular. Entonces, si ya esto está ocurriendo, no nos pongamos a neciar ahí porque el futuro oncológico no es bueno. Que el paciente neurológicamente nos quedó en un mal estado, un mayor compromiso, y que nosotros digamos, bueno, lo vamos a operar, pero le vamos a dar tiempo de vida, pero no calidad de vida. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente casualmente que vamos a hacer un ejercicio, a ver en qué casos, qué opinan, pero hemisferio izquierdo, 77 años, familiar de médico, con una lesión, con un Karnofsky de 40. Entonces, por más que sea, uno dice, bueno, uno tiene que saber cuándo decir que no. Y sobre todo algo importante, que la velocidad o la tasa de crecimiento no sea tan rápida, porque si el paciente está recayendo muy rápido, o sea, antes de 3 meses la respuesta es muy rápida, no está respondiendo a radio, no está respondiendo a quimio, y el tumor está mostrándonos que está creciendo en forma exponencial, ya uno sabe que ese paciente es un paciente que no va a responder mucho a una reintervención. Segunda inquietud, ¿qué tanto tumor debemos sacar? Esa es una pregunta crucial. ¿Qué tanto tumor? Entonces, los estudios han demostrado que cuando tienes más tumor, obviamente, tienes hasta 6.6 veces más riesgo de mayor mortalidad, que cuando haces una resección completa y logras hacer una buena radioterapia a tiempo estamos hablando en promedio, los estudios dicen que el primer mes, no debe, algunos estudios mencionaban las 3 semanas enseguida, cirugía y a las 3 semanas radio y quimio con el esquema de estudio. Entonces, ya ahí podías lograr mejorar sobrevida. Y que indudablemente, si tú comparas una resección total versus una resección parcial, una biopsia, te vas a dar cuenta que la diferencia llega a ser no tan significativa, pero por lo menos son 5 meses de diferencia si te lo permite la lesión tumoral. Entonces, sí, hay estudios que dicen, si el tumor te lo permite, entre más resección hagas, sin dejarlo un paciente muy comprometido, obviamente el objetivo último es macroscópicamente sacar lo que más podamos de tumor. La edad sigue impactando, como les mencionaba, en diferentes tipos de glioma. Vemos cómo ya hay estudios donde ahí, de acuerdo a la edad, la sobrevida va cambiando. Indudablemente vemos cómo, por ejemplo, va bajando, dependiendo del grupo etario, va bajando la sobrevida dependiendo el tipo también de tumor. Entonces es importante tener en cuenta esto en el momento de tomar la decisión. ¿Qué es lo que mejor te predice una sobrevida en un paciente con un tumor, un glioma de alto grado? Paciente de menos de 65 años, es un paciente que tiene mejor pronóstico, el Karnofsky prequirúrgico sea de más de 90, si logras una resección macroscópicamente completa, y también algunos marcadores tumorales que se están usando, como el IDH1, la metilación de la MGMT, también lo estamos utilizando para pronóstico. Entonces, ya hoy no solamente es las variables epidemiológicas, sino también las variables moleculares y los estudios genéticos desafortunadamente, tenemos valencia en ese aspecto, pero bueno, aprendámonos esto, que cuando tengamos la oportunidad, bueno, ya se están haciendo con más frecuencia aquí en nuestra ciudad, lo que más estamos viendo es el IDH como marcador IDH1 y IDH2, y bueno, yo les enseño esta mnemotemia que me gustó, es mejor mutar que seguir siendo un salvaje. El IDH mutante, cuando tú lo encuentras un IDH mutante, tiene mejor pronóstico que un IDH salvaje. Estamos hablando de una diferencia casi del doble de sobrevida.
de 15 meses cuando encuentras un IDH salvaje a 31 meses cuando encuentras que es IDH mutante, ya sea IDH1 o IDH2. Y que estamos hablando que ese IDH mutante lo estás viendo en pacientes un poco más jóvenes. Nuevamente el factor etario influye también en el pronóstico, en los hallazgos moleculares y en el pronóstico por ende de sobrevida. Dejando a un lado los gliomas, otro tumor muy frecuente, el pan de cada día de nosotros, son los meningiomas. Ustedes dirán, pero bueno, estamos hablando de sobrevida en gliomas y de repente saltamos a meningiomas. Estamos hablando de los tumores epidemiológicamente más frecuentes. Y resulta que los meningiomas también tienen sobrevidas. Y uno dice, caramba, un tumor entre comillas benigno, pero ya sabemos todas las variantes que tenemos que son malignas, que ya tienen un comportamiento, como mencionamos en alguna literatura, son tumores que pueden engañarnos a nosotros y sentir que están allí latentes y que de repente se pueden disparar y pueden generarnos ya un comportamiento tan agresivo, similar a un glioma de alto grado. Entonces, recordemos nosotros que obviamente los grado 1, que son los totalmente benignos, pueden tener una sobrevida que pasa el 86% a los 15 años, pero fíjense cómo indudablemente ya entre más agresivo, ya llegamos hasta el 50% a 5 años de sobrevida en un meningioma anaplásico. Y un factor importante cuando tú ves un meningioma es saber dónde está ubicado, porque es que resulta que de acuerdo a la ubicación se ha encontrado que el comportamiento tiende a ser más agresivo o menos agresivo. Entonces, tenemos muchos pacientes que tenemos con meningiomas que a veces somos nosotros más agresivos que el meningioma. Por ejemplo, se han encontrado en alguna literatura que los meningiomas de base de cráneo tienden a ser más un grado 1, mientras que los meningiomas más de la convexidad tienden a ser un poco más agresivos, tienden a ser más, se dice que tienen más el doble de posibilidad de ser un grado 2 o un grado 3 cuando están ubicados más en la convexidad. Pero indudablemente toca hacer una vigilancia, si decidimos observar un tumor, hacer un seguimiento imagenológico estricto, estamos hablando de cada 4 a 6 meses, dependiendo de la ubicación, para ver si hay una tasa de crecimiento. Ya mencionamos que el grado de recesión es importante. Cuando la recesión es subtotal, se puede tener una recidiva mayor del 70%, indudablemente, por más de 15 años. Y algo interesante es el grado de recesión, como vamos a ver ahorita en las escalas que se han utilizado, porque también las escalas son una guía, pero indudablemente también nos llevamos sorpresas. Los tumores que más se resecan en forma incompleta son indudablemente los tumores de la base del cráneo, del ala menor, del seno cavernoso, los tumores petroclivales, los tumores de la faz cuando están pegados al seno, o los meningiomas en placas, porque se sabe que a veces tienden a tener un compromiso más allá de los bordes que pueden superar los 2 o 3 centímetros, y esto impide a veces hacer recesiones durales tan extensas. Viene la inquietud de hasta dónde también resecar un meningioma. Entonces, ¿qué se ha encontrado en la literatura del grado de recesión respecto al tiempo? Realmente, si nosotros retiramos un tumor, entonces hemos utilizado diferentes clasificaciones, la clásica, la clasificación de Simpson, que es una clasificación del año que está estandarizada, bueno, fue descrita en 1957, se estandarizó ya como una herramienta en 1997, y hoy por hoy, pues sí, algunos discuten su utilidad, otros dicen que bueno, que de hecho agregaron el Simpson 0, que es el Simpson que se extiende más allá 2 o 3 centímetros, porque como se ha encontrado precisamente células tumorales, y que eso nos conllevaba a la recurrencia. Decíamos, bueno, entonces si sacábamos todo el tumor con el hueso, con la dura madre, teníamos una recurrencia a los 5 años del 9%, mientras que si dejábamos solamente la biopsia, el 44%. Entonces, cuando hacíamos recesión subtotal, 44%, indudablemente cuando era solo biopsia, pues prácticamente no se había hecho mayor cosa. Pero hay estudios que cada vez interrogan más en hasta qué punto, lo que mencionábamos ahorita, si el tumor, dependiendo de la ubicación, qué tasa de crecimiento tenía. Entonces, había tumores de la base de cráneo donde, a pesar de que fueras un Simpson, bueno, grado 1 es muy difícil lograr un Simpson 1 en tumores de base de cráneo, pero cuando se intentaban y uno comparaba un grado 1 con un grado 2, un grado 3, decían que, epa,
como estos tumores no tenían en teoría una tasa de crecimiento tan agresivo, no habíamos una diferencia en la recurrencia tan significativa. Entonces, realmente muchas veces la cirugía muy agresiva en un tumor de base de cráneo no marcaba una diferencia dependiendo del grado Simpson en la sobrevida, pero sí indudablemente en las tasas de complicaciones quirúrgicas mayores. Sigue teniendo, indudablemente, pues es una de las herramientas que usamos, sigue siendo nuestro objetivo, no por esto estoy diciendo que no, sobre todo en los meningiomas de la convexidad, tratar de llegar a un grado 1 o un grado 0 si lo permite, pues es el objetivo. Y cuando no podemos, pues utilizar la radiocirugía adyuvante, donde muchas veces radiocirugía más un grado 4 equivalía desde el punto de vista de sobrevida a un grado 2 o un grado 3, es decir, complementar la radiocirugía podía en un momento dado llegar a ser tan equiparable a simplemente a lograr un grado 2 o grado 3 de Simpson. Seguimos entonces la recurrencia, como les mencionaba, sigue habiendo estudios que, bueno, siguen insistiendo en esto, los 2 o 3 centímetros que mencionábamos de borde, para poder lograr mayor recesión, quitar el hueso, quitar la dura madre, quitar este porcentaje, y hay estudios que dicen que la diferencia llega a ser tan significativa de que un Simpson 2 duplicaba que un Simpson 1 al Simpson 1 sobre la recurrencia, es decir, si tú lograbas un Simpson 2 tenías más riesgo de recurrir que un Simpson 1, indudablemente, sobre todo en este tipo de meningiomas, que es lo que podemos lograr. O sea, yo soy muy realista y yo por lo menos no he visto que sea fácil lograr un Simpson 1 en un tumor de base de cráneo. Ya tendríamos que ser bastante extensos en la resección. ¿Y qué factores son los que a uno como neurocirujano le debe permitir predecir que ese tumor realmente, y esto es básico, esta tablita quiero que nos la aprendamos de memoria, cuáles son los pacientes que más tienen riesgo de que ese tumor que tú estás viendo en la base de cráneo crezca? Entonces, ¿cuáles son los que más crecen? Los de menos de 60 años. No se sabe por qué después de los 60 años realmente, como ellos tienen mucha influencia en factores hormonales, como nos vamos a dar cuenta, parece que quedaran como quiescentes. Yo tengo pacientes que llevo viéndolos con un meningioma de base de cráneo años y nunca crecen, no crecen. Entonces, la edad, el ser menor de 60 años, definitivamente un factor importante para predecir. El masculino, sexo masculino tiene más tendencia a crecer que en el sexo femenino, sobre todo en esa edad. El tamaño, ¿qué tumores crecen más? Los tumores de más de 25 milímetros. En alguna literatura mencionan más de 3 centímetros. Esos tumores que tienen un tamaño de más de 3 centímetros son los que más crecen. También hemos visto tumores muy pequeños que realmente la tasa de crecimiento no es significativa. ¿Qué tumor también crece? El que no se calcifica. Y en esto me acuerdo mucho del doctor García, que él lo dice como un principio casi que, mire, ese tumor está calcificado, ese tumor no crece, ese tumor está benigno. Y yo a veces veo que nos esmeramos en un tumor calcificado duro y decimos, no, ese tumor va a crecer, tiene riesgo de crecer, cuando realmente la calcificación es como si ya estuviera hasta cierto punto enfriando el tumor. Y esto es importantísimo, el tumor que va a crecer es el tumor que tiene mucha hiperintensidad en T2. Ese tumor que crece además está mostrando un edema, quiere decir que hay actividad tumoral. Entonces, esos son factores importantes para que el tumor crezca. Te va a dar más riesgo ese tumor que está dándote un edema cerebral perilesional importante. Definitivamente es fundamental hacerle seguimiento más cercano. Si no hay calcificaciones, si está dándote edema, si está más de 3 centímetros, si es sexo masculino y si es una persona joven o menos de 60 años. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchos meningiomas, y hay un estudio que está haciéndose a nivel multicéntrico, que es viendo los meningiomas que han encontrado incidentales, están tratando de crear políticas donde a prácticamente todo el mundo se le va a hacer un TAP para ver si tiene un meningioma, y están haciendo estudios para ver qué tasa de crecimiento le dan a esos meningiomas que son asintomáticos y que son hallados casualmente. Y lo que han encontrado, bueno, este es un estudio del 2006, ya ahora está haciéndose otro, no tengo la referencia en estos momentos, ayer revisaba el protocolo, pero mencionaban eso, que muchos de estos meningiomas
lo que van de observación es que el 63% no crecían y solamente el 6% de esos asintomáticos realmente mostraban potencial de crecimiento. Y esto tiene que ver también con otros factores como son receptores hormonales. ¿Receptores hormonales de qué tipo de receptores hablamos? Miren, los receptores de estrógeno son peores que los receptores de progestágeno. Esos tumores que tienen receptores de progestágenos, cuando los tienen positivos, tienen menos recurrencia que cuando tienen receptores de estrógenos. Entonces, los estrógenos son peor que los progestágenos desde el punto de vista de tener receptores un meningioma. Y esto es lo que hace la incidencia de receptores de estrógeno altos positivos en pacientes con SEA de mama que desarrollan meningiomas. Ya hoy por hoy hablamos de ayudas moleculares, se están encontrando mutaciones. Indudablemente recordemos que la mutación más frecuente es en el cromosoma 22 en relación con el gen de la neurofibromatosis tipo 2, donde esas mutaciones se asocian más a meningiomas atípicos. Y este tipo de mutaciones también, el TERT, este CDKN2A y 2B, y la pérdida de la trimetilación de la lisina, estos son los marcadores que actualmente se están asociando a peor pronóstico y a mayor recurrencia. Cuando tengamos esta opción molecular, vamos a saber que cuando ese paciente le hagamos alguno de estos marcadores y sea positivo, son pacientes con un mayor riesgo de recurrencia, menor tiempo de sobrevida. ¿Qué herramientas tenemos en ese tipo de pacientes que ya no podemos operar y que indudablemente tenemos esos factores de riesgo de mayor recurrencia? La radioterapia es la herramienta que tenemos. Va a ser adyuvante posoperatoria en ese paciente que estamos viendo, que dejamos un residuo muy difícil de resecar, o ese paciente cuya lesión es muy profunda y no es fácil de resecar, entonces también la radioterapia es una opción. Ya en los grado 3 es casi que mandatorio utilizarlo. Se sabe que cuando se utiliza, la sobrevida mejora de un 81%, de recaídas pasa a un 5% a los 5 años cuando se hace la radioterapia complementaria. Entonces, es su obligación en todos los grado 3. En los grados 2 todavía es un poquito discutido de acuerdo a la tasa de crecimiento que le veamos. Nosotros ya casi que por costumbre todos lo hacemos, pero todavía está discutido en los grado 2. Grado 2 hay que tener en cuenta muchos factores, la edad, la ubicación. Entonces, pero ya prácticamente nosotros meningioma típico, meningioma anaplásico, radioterapia. No siempre en los atípicos es mandatoria. También ahí se está avanzando sobre todo, recordemos que uno de los mayores involucrados es el factor de crecimiento derivado del endotelio como estimulador del crecimiento de ese tipo de tumores y cómo bloqueando ese tipo de receptores a través de algunos quimioterapéuticos se están utilizando con algunos resultados alentadores. Todavía no hay protocolos. Se están usando en algunos pacientes con ese potencial riesgo de crecer donde ya no tienes más nada que hacer. No tienes ya hiciste radio, ya hiciste cirugía. Entonces, la quimioterapia, el bevacizumab, es como el que más tenemos acceso ahora mismo acá porque lo estamos utilizando como quimioterapia de segundo grado en glioblastoma y está mostrando algunos resultados alentadores en meningiomas, sobre todo esos meningiomas anaplásicos, nos pueden servir. Entonces, es lo que les mencionaba, el meningioma realmente, microscópicamente muchas veces es benigno, pero por ubicación puede ser maligno. Entonces, ahí caemos nosotros en esa ambigüedad que tenemos que enfrentar como neurocirujanos. Otro tumor donde definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta el factor tiempo es las metástasis cerebrales. Y este sí es un reto tremendo porque somos pasivos también en el manejo de las metástasis. Cuando si tú diagnosticas una metástasis y no le haces nada, tienes 4 meses de sobrevida, mientras tú... No, entonces el primario es pulmón, entonces esperemos la cita con el cirujano de tórax, esperemos a ver si el cirujano de tórax, cuando muchas veces el diagnóstico lo tenemos a la mano. Entonces, miren que también estos procesos nos retrasan muchas veces el diagnóstico y tratamiento oportuno. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los pacientes oncológicos tienen metástasis cerebrales o pueden desarrollar metástasis cerebrales, sobre todo esos tipos de tumores que son los que más vemos en nuestro medio, pulmón, mama, en alguna literatura melanoma. Nosotros realmente metástasis de melanoma no vemos tanto como en otros países, lo que seguimos viendo es más pulmón y mama. También siguen en su orden el colon, tiroides y cuello uterino. Y esta es la sobrevida calculada si no hacemos nada. Si no hacemos nada, 4 a 6 meses, dependiendo otros factores que vamos a ir viendo.
Si no hacemos nada, también varía un poco de acuerdo al tipo de cáncer. Por ejemplo, el de mama, en promedio, un CA de mama metastásico a cerebro, la duración es de 6.5 meses si no hacemos ningún tipo de tratamiento. El de pulmón es un poco menos, 5.4 meses. El CA gástrico puede llegar a 4 meses y el melanoma a 3 meses. Es de los más agresivos. Si no hacemos el melanoma metastásico, no hacemos nada, 3 meses de vida. Pero con todos los tratamientos, miren cómo cambiamos la vida de un paciente de 6 meses hasta 3 años de vida. Cuando hacemos una metástasis cerebral, un diagnóstico oportuno de un CA de mama, 3 años de vida. De pulmón, estamos hablando hasta de 4 años de vida, obviamente con todo lo que hablamos, todo el cargamento de radio, quimio, de estómago 17 y de melanoma, hoy por hoy con nuevos quimioterapéuticos se está llegando a sobrevidas. Melanoma metastásico también casi 3 años. La ubicación puede predecirnos dónde está el origen primario de una metástasis. Bueno, este estudio es conocidísimo, el estudio de Llama, de 1988, donde se encontró que las metástasis supratentoriales generalmente eran de pulmón, mama y melanoma, casi en un 90%. O sea, si ves una metástasis por encima del tentorio, no te desgastes buscando en tantas partes, búscalo en estos tres, porque el 90% de los casos son estos tres: pulmón, mama o melanoma. Supratentorial, pulmón, mama, melanoma. Infratentorial, si tienes más los gastrointestinales, los próstata y los uterinos. O sea, ya lo que es trato gastrointestinal, por decirlo, y hacia abajo, son los que más dan metástasis hacia abajo. Infratentoriales. Entonces, esa mnemotemia me gusta. O sea, lo que va hacia abajo nos da más infratentoriales, estómago, próstata, útero, y pulmón, mama y melanoma hacia arriba. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para saber sobrevida en un paciente con una metástasis cerebral y para definir conducta? Esta es la escala clásica descrita por Gaspar. Esta escala es de 1900, casi del 2000. Esta escala de RTOG, que es el grupo de radioterapia oncológica, era una escala clásica que utilizaba 3 clases, dividir a los pacientes en 3 clases y de acuerdo a el Karnofsky, la edad, si el tumor primario estaba controlado y si había metástasis fuera del cráneo, se definía la sobrevida. A la larga, lo que terminaba definiendo la peor sobrevida era el Karnofsky. Si el Karnofsky era menos de 70, entonces decía, el paciente Karnofsky menos de 70 con metástasis cerebrales dura 2.3 meses. Tenía un problema, que es que tú muchas veces no tenías este factor claro. Como neurocirujano no podía saber si el tumor primario estaba controlado o no controlado. Entonces, y como especialista, pues específicamente en el área de cerebro, muchas veces no tenemos la comunicación con el oncólogo o el cirujano de tórax y no sabemos si el tumor está bien o no está bien. Entonces se hizo una modificación de Sperduto en 2008, o sea, 8 años después, y se agregó, se quitó eso de si el tumor primario estaba controlado y se agregó el número de metástasis del cerebro y las metástasis extracraneales. O sea, ya aquí no teníamos que saber realmente cómo estaba el primario, sino si además de cerebro se había ido para otro lado. Y utilizamos esta escala, Karnofsky, sigue siendo importante, edad, y con base en esta escala sacábamos entonces el número de meses de sobrevida del paciente. Entonces, en el peor de los casos duraba 2 meses, en el mejor de los casos 11 meses. Miren algo importante, 11 meses. Cuando tienes una metástasis cerebral, estás hablando que si te va bien, el paciente te va a durar 1 año haciéndole todo lo que le tienes que hacer. Radio, quimio, aunque puede depender de algunos factores. ¿Cuál es el peor escenario? Este es el peor escenario. El peor escenario es metástasis cerebrales múltiples, más de 3 o 4, metástasis sistémicas, sobre todo en pulmón, también varias metástasis, edad mayor de 65 años, Karnofsky menor de 70. Cuando tú tienes un paciente así, de entrada, a veces no podemos ser tan agresivos. Ya sabes que ese paciente le queda 2.6 meses. Aquí, en Estados Unidos, en todos lados, este paciente no es un paciente muchas veces a hacer muchas cosas, sino va a darlo paliativo. El paciente va para paliativo, ya no va para ningún otro tipo. Y si le vas a hacer RT paliativa, si te lo permite tolerar, porque esto es otra cosa. Este paciente añoso, la tolerancia a la radioterapia, la tolerancia a quimioterapias no es buena y entonces lo termina matando. Esos 2 meses se termina convirtiendo en 1 mes porque hizo un edema cerebral por radio, porque hizo de cardiotoxicidad por la quimio y se termina muriendo desde lo que la cura es peor que la enfermedad, por decirlo así.
Recordar que hay tumores que sí nos van a responder bien a radio, hay otros que no nos responden también y esto también influye en la sobrevida. Lo que mejor responde, indudablemente, el carcinoma de células pequeñas de pulmón, el tumor germinal, que tiene tan buena respuesta a radio y quimio, el cáncer de mama. En cambio, los radioresistentes seguimos peleando con el cáncer renal, tiroides, melanoma, colon, adenocarcinoma de pulmón. Ya dependiendo, hoy en día se está tratando como de estimular la respuesta de radioterapia a través de la quimio, mejorando la radiosensibilidad, y ahí se está como avanzando un poco en esto. Y los quimiosensibles, indudablemente, coriocarcinoma, germinoma y el tumor de células pequeñas del pulmón. Ajá, ¿y qué pasa si ese paciente recae? Iba bien y de repente, ¿qué pasó? Recayó, lo operaste y recayó. Entonces, si el paciente le operaste una metástasis y recae y lo puedes volver a operar, se puede operar. Puedes mejorar la sobrevida. Si no, la radiocirugía estereotáctica, independiente de si ha hecho radioterapia previa o no, es válido hacer radiocirugía estereotática después de una RT urocraneal. Esta pregunta hace poco me la hacía el doctor García en un caso que presentamos. Yo decía que sí, que es válida totalmente y nos puede mejorar la sobrevida, pero mire, estamos hablando de 9 meses. Entonces miren cómo vamos. Lo mejor que nos va, 1 año. Si tienes radiocirugía estereotáctica y ya les has hecho RT previa y no te puedes volver a operar, puedes hacer radiocirugía hasta 10 metástasis, pero en el último congreso ya veíamos que podíamos llegar a más de 10. De hecho, no recuerdo qué profesor presentó casi 15 metástasis con radiocirugía con buena sobrevida, pero no pasa el año. Ojo, no pasa el año. Y la radioterapia holocranial, ya ese es en casos muy extremos, en algunos casos ya lo hacían de entrada cuando había más de 10 metástasis, pero toca considerar los efectos adversos, porque en realidad cuando ya llegas a este punto, esa radioterapia te va a dar 3, 5 meses pero tiene muchas secuelas cognitivas, o sea, son 3 a 5 meses donde el paciente va a tener alteraciones de memoria severas, cambios en el estado anímico, altera muchas veces la parte hormonal, entonces estás viendo que el paciente sobrevive, pero con secuelas neurocognitivas severas. Se sabe que, miren, de todas las metástasis, casi el 50% ya están recayendo al año, por eso es que estos pacientes la sobrevida muchas veces no pasa el año. Y algo importante que nosotros como neurocirujanos tenemos que tener en cuenta, el hecho de que la metástasis no se vea en la resonancia, no veamos, ay, todo va bien es que ya no vemos metástasis, ya le saqué la metástasis y usted va muy bien. No necesariamente que controlaste localmente una metástasis quiere decir que el paciente le estás prolongando más la vida. No siempre es así en los estudios. Mejoras control local con cirugía, con radiocirugía, con radioterapia, pero esto no equivale a mayor tiempo. Seguimos con una sobrevida muy baja. Lo mismo, estudios para hacer cirugías de metástasis múltiples. Se ha hecho estudios donde se resecan varias metástasis cuando quirúrgicamente son accesibles, mejoras calidad, pero no tiempo de vida. Entonces, el tiempo de vida no se asocia ni al control local ni a cirugías regresivas. Se están utilizando nuevas técnicas que ya las hemos visto en algunos congresos. Hace, creo que 2 o 3 años vimos los primeros casos. No hay mucho en la literatura, se está ampliando, pero hay series de casos hasta ahora con la terapia térmica intersticial que se está usando desde 2010. En esos pacientes que no les puedes hacer ya nada o que ya le hiciste todo, radiocirugía, hiciste radioterapia, hiciste cirugía, la quimio ya completó los esquemas. Recordemos que la quimio para el cerebro, muy poco. Entonces, ¿qué haces allí? Bueno, esta es una alternativa que está surgiendo en ese tipo de pacientes, que los resultados muestran mejoría en sobrevida, pero todavía no podemos sacar conclusiones porque se dice que no hay suficientes casos que den realmente comparar una recomendación ya de un nivel de evidencia alto. Otro tumor donde el tiempo es fundamental es el linfoma. El linfoma del sistema nervioso, que cada vez lo estamos viendo más en pacientes inmunocompetentes, sigue siendo de los tumores menos frecuentes, pero también de los que cuando no hacemos un diagnóstico oportuno, el tiempo fue un factor fundamental. ¿Por qué? Porque es que este paciente sí es el peor de todos. Si tú no le haces el diagnóstico a un linfoma a tiempo, no le haces el tratamiento, no haces nada, el paciente te queda un mes de vida, o sea, y ha tenido casos donde el paciente ha dado vueltas y vueltas y que una enfermedad desmineralizante y que no sé qué. Entonces, si usted sospecha un linfoma, descarte un linfoma. Si lo sospecha, descártelo. O sea, en el momento que usted se la meta, descártelo,
si el paciente tiene criterios de poderte responder a los tratamientos adyuvantes. Es poco frecuente, recordemos que un linfoma, la mayoría son, más del 90% son tipo B, se dan en personas de edad, principalmente picos de 50 a 60 años inmunocompetentes, y en los inmunodeprimidos se puede dar a mucho más temprana edad. Y también estamos luchando para que si haces radio y quimio, el paciente te llegue a los 3 años de vida. O sea, estamos hablando que si no haces diagnóstico te dura un mes, y si haces radio, quimio, que te puede responder fabulosamente a este tipo de tratamiento, puede llegarte el paciente a sobrevivir 3 años. ¿Qué factores también acortan el tiempo en este paciente? ¿Qué factores? Es cuando uno ve un linfoma y uno dice, epa, ya este paciente, yo ya le diagnostiqué el linfoma por imagen, le hice citometría de flujo en líquido cefalorraquídeo, y resulta que este paciente ni siquiera va a ir a radioquimio porque es que este paciente tiene más de 60 años, tiene esta escala ECOG, que es esta, que es una escala funcional, podríamos decir que se equiparan, recordemos que el Karnofsky es un poquito más extenso, pero este es simplificado de grado de dependencia funcional. Entonces, si tienes un ECOG mayor de 1, o sea que el paciente tiene un grado de dependencia, nada. Entonces, mira qué herramientas interesantes. Imagen con sospecha, LDH, proteínas en líquido cefalorraquídeo, si le puedes hacer una punción, hazle la punción, haz citometría y haz proteínas. Y eso ya te marca una pauta para saber si ese paciente puede seguir y le ofreces algo o no le ofreces nada. Si ese paciente tiene aumento de proteínas en el líquido, LDH elevado, más de 60 años, con una mala escala funcional, y el tumor está muy grande, paliativos. El paciente no te va a aguantar ni radio ni quimio. El paciente se reúne uno con la familia y le explica, mire, tiene esto, pero tiene que ser claro uno de entrada con el paciente para no dilatar y crear falsas expectativas. Este paciente tiene muy mal pronóstico. ¿Qué va a cortarnos el tiempo? Bueno, ahí uno calcula, hace todo el cálculo de esto, si tiene, de acuerdo al número de estos factores que tenga, tendrá el riesgo de sobrevida. Y recordemos nosotros que si tiene más, tiene los 5 factores positivos, el 15% de sobrevivir a 5 años. Entonces, a veces uno, dependiendo cómo lo encuentre, uno dice, bueno, seamos o no seamos agresivos, pero realmente, en estos casos, la recaída es muy alta y muchas veces, como les digo, la radio y la quimio, en particular para esto, el metotrexate en pacientes de más de 65 años, la tolerancia no es muy buena. Terminan, como les digo, creando efectos adversos. Y la radioterapia, sobre todo en personas de más de 65 años, es muy tóxica y baja tolerancia porque toca utilizar dosis más altas. Se han creado esquemas con dosis más bajas de radioterapia, pero no se ha visto que realmente impacten en forma positiva en la sobrevida. Otros estudios han mostrado, ya no han utilizado esta escala, sino que han utilizado el Karnofsky y la edad también para saber si el paciente puede mejorar la sobrevida. Y la respuesta a esteroides, cuando la respuesta imagenológica es muy buena a esteroides, uno predice que ese paciente también va a responder. Obviamente después de tomar la biopsia, porque ya sabemos que los esteroides bloquean la muestra de patología. Entonces, podemos llegar, como les decía, a sobrevidas que si nos va bien 36 meses, pero el promedio en general es de 24 meses, 2 años en estos pacientes. Ya mencionábamos las alternativas, RT holocraniano, neurotoxicidad alta, en menor de 60 años, se puede utilizar sobre todo en recaídas, pero como les digo, a dosis mucho más baja. El metotrexate es el tratamiento de lesión, se está combinando en ese adulto mayor la temozolomida, ya la estamos utilizando en linfomas primarios y está teniendo algo de respuesta mejor que el metotrexate solo. Y también se están utilizando células madre, anticuerpos y el trasplante de médula ósea con el objetivo de mejorar también el estado general del paciente. Bueno, yo quiero dejar allí porque sigo con varias cositas, pero yo quiero hacer una segunda parte, porque ahora mismo quería enfocarme al cerebro, después les voy a hablar de algo del tiempo en las metástasis espinales, pero me parece que hasta ahí es interesante, de pronto dejarles este mensaje ya al final, que es que cuando tú ves un paciente oncológico, tienes que ver también el estado de su enfermedad sistémica que te determina el índice de comorbilidad, porque eso te determina el grado de mortalidad, independiente de ser oncológico. O sea, cuando veamos un paciente de edad, estamos hablando de más de 60, 65 años, hagámosle el índice de Charlson por costumbre, empecemos a manejar esto, que lo manejan más los internistas, pero que nosotros como neurocirujanos también debemos familiarizarnos, porque es que el estado de comorbilidad del paciente, de sus enfermedades de base como estas, nos determinan a nosotros también que ese paciente nos puede soportar un tratamiento agresivo o no.
Este índice de Charson, que es el índice de comorbilidad, que todos lo pueden encontrar en esta página en internet, simplemente te va asignando un puntaje de acuerdo a los antecedentes del paciente, de si tiene enfermedad cardíaca, si ha tenido un ACV, si tiene POC, si de acuerdo a la edad te da un puntaje y te establece cuánto riesgo tiene de sobrevivir ese paciente. Entonces, si tienes una sobrevida al año del paciente alta, vale la pena, pero cuando tienes sobrevidas calculadas muy bajas al año, porque tiene muchas de estas comorbilidades, pues ahí tienes que ser un poquito precavido en no ser, como les decía, más agresivos que el tumor. Bueno, les agradezco mucho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran complementar? ¿Me escucharon? Salud. Profe, primero que todo, muchas gracias por atender la invitación. De pronto, para aunar en el tema de lo que usted está comentando, el diagnóstico precoz por parte principalmente de medicina general. Vemos a diario cuando nos interconsultan con tumores ya muy grandes, muy avanzados, y el paciente, al hacer el recuento de la historia clínica, le cuenta a uno que lleva varios meses consultando por la misma cefalea muchas veces con signos de alarma muy clásicos, y pues lastimosamente no se han hecho imágenes en ningún momento. Entonces, de pronto, como sabemos que en este momento están personal de pregrado, médicos generales, internos, y que lo ven más adelante en la página de YouTube, pues sería bueno recalcar en ese aspecto. Teniendo en cuenta los signos de alarma en cefalea, en déficit neurológico también a nivel, pues hoy no hablamos tanto de médula espinal, pero también, y tomar la imagen, no dejar a ese paciente a la deriva y de pronto es una migraña y para la casa. Muchísimas gracias, Ese doctora. paciente reconsultante, ese paciente reconsultante con síntomas que llamamos nosotros banderas rojas, el paciente tiene que estudiarse. Y lo puede estudiar un médico general. Claro. Lo puede estudiar un médico general. No sé si alguien más del auditorio quisiera hacer algún comentario. Hola, doctora Sandra, buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches a todos los profesores y a todos los presentes. Doctora Sandra, primero que todo, muy chévere la charla, muy interesante. Toca un punto muy importante que de mi parte como residente he tratado de todos los días recordarlo y sembrarlo en mi conciencia, y es el hecho de que uno tiene que pensar primero en el paciente. Por lo menos yo personalmente tengo una frase, y es que el trofeo es el paciente, más no es el tumor. Y eso aplica mucho, sobre todo cuando vamos a ver pacientes con lesiones tumorales de alto grado y de metástasis, que en mi práctica como residente pues he tenido uno que otro caso donde se hace mucho esfuerzo terapéutico quirúrgico cuando realmente no va a promover a la mejoría, a la calidad de vida de este paciente y de su familia, porque hay que pensar en el paciente y en su núcleo familiar. Así que me interesó mucho su charla y espero que los demás residentes y médicos generales presentes vayan cambiando ese chip de que por ser cirujanos siempre tenemos que estar dispuestos a operar. No es así, tenemos que ser integrales. Javi, algo importante que era el objetivo de esta charla y que yo la voy a manejar, como les digo, ya a través de instituciones, es que nosotros no debemos como neurocirujanos tener temor a hablar de las estadísticas. Usted no debe tener temor como neurocirujano a decirle, mire, es que vamos a luchar porque su familiar dure, en el mejor de los casos, un año. Así es. Usted tiene que decir al paciente, mire, es que yo voy a hacer todo esto para que su familiar, en el mejor de los casos, yo siempre he tenido la costumbre desde que tuve la bendición de tener formación oncológica, decirle, es que estamos, y usted decida, es que si los familiares tienen que hacer parte de decisiones no curativas. Cuando usted va a ofrecer tratamiento a un paciente no curativo, usted tiene que ser sensato con el paciente. Yo me llevo sorpresas con pacientes enviados de otros colegas que no han tenido la capacidad de decirle que su paciente es un paciente terminal. Terminal es que le queda poco tiempo de vida. Entonces yo soy la que tengo que decirle, mire, le vamos a hacer esto para que dure este tiempo. Es que su paciente está en una etapa avanzada de su enfermedad. Entonces, esa frase que a nosotros nos da escozor y que como neurocirujanos poco lo hacemos, conlleva a que el familiar cree falsas expectativas. Así y es, eso es, y peor aún, no lo decimos, porque también hay que,
porque queremos operar otra vez el paciente. Entonces uno le dice, lo voy a operar otra vez, pero no le estás diciendo, lo voy a operar para sacarle un pedacito, y muchas veces eso no impacta en sobrevida. Entonces, eso no está bien. Lo vas a operar para ver. Esta estadística es muy clara. Yo por eso traté de hacerlo como no tan, de pronto un poquito más dinámico, con el objetivo de que recordemos estos conceptos al dedillo, para que no lo usemos como herramientas que ya están estandarizadas a nivel mundial. Así, doctora. Y un segundo punto que quería agregar ya desde el punto de vista ya pues, de conocimiento de neurocirugía. Antes de las guías de 2021, que sabemos que las tenemos, la nueva clasificación de los tumores del sistema nervioso central, antes de esas guías vimos muchos reportes de casos, series de casos, donde hablaban de glioblastomas que duraban 2, 3, 4, 5 años. Yo creo que este comentario se lo hacía Santiago en algún momento. Eso, a partir de las nuevas guías, esto ya cambió. Hoy en día ya sabemos que el glioblastoma per se existe únicamente como IDH salvaje. Es decir, ya hoy en día no tenemos el glioblastoma IDH mutante que teníamos antes. Lo que antes era IDH mutante en glioblastoma, hoy es astrocitoma IDH mutante o grado 4, que no existía antes. Exacto. Es decir, estos pacientes que uno operaba con diagnóstico histopatológico de glioblastoma y que duraban 2, 3, 4 y 5 años y los operábamos, realmente no corresponden hoy con la era molecular a glioblastoma. Y también aprovecho y hago la anotación de que con las nuevas guías que tenemos, ya la parte histológica no basta. Es decir, el hecho de decir hoy, no, estoy frente a un paciente con un astrocitoma grado 1, eso no debe hacer que uno se cruce los brazos creyendo que ya el paciente tiene un buen pronóstico, porque con la era molecular, y usted muy bien lo dijo, si esos pacientes que son astrocitomas grado 1, grado 2 o grado 3, tienen asociado además la deleción homocigota del CDKN2AB que usted comentó, ya eso, únicamente tener esa deleción lo hace grado 4. Es decir, ya no podemos decir a los pacientes, no, tiene un astrocitoma de bajo grado porque es un grado 1, un grado 2. No, tenemos que pedir también los exámenes moleculares para definir si este paciente realmente tiene un astrocitoma de grado o de bajo o de alto grado, perdón. Esta charla la tenemos pendiente desde hace ratico, entonces Sí, pues... vamos a darla porque estamos atrasados en eso. Así es. Listo, gracias. Ok, Javier. Doctor Molina ahí, sí. Doctor Caballero, doctor García, doctor Sabogal, alguna de sus experiencias que han tenido con este tipo de pacientes, de pronto, cómo han visto la evolución de estos pacientes que vemos nosotros, sobre todo con la reintervención de los glioblastomas, que es como tan discutida. Aló, buenas noches. Hola, Bárbara. Sí, yo creo que has hecho un resumen muy bueno, excelente. Gracias, Sandra, por recordarnos estos principios que se han ido, ya los conocíamos desde hace tiempo, nos vienen hablando de esto y se han ya solidificado estos criterios para seleccionar y hacer un tratamiento adecuado para ver cuáles son los pacientes que sí merecen una intervención agresiva amplia y cuáles no. Se han pasado por varias experiencias. Me acuerdo que teníamos una fiebre inicial, me acuerdo cuando estábamos empezando yo mi residencia de la resección agresiva de los glioblastomas. No existía la clasificación que tú nos has mostrado y que nos recuerda también nuestro residente mayor, Bellido, esas clasificaciones. Y sí tenemos una experiencia que no, que resecamos un tumor, glioblastoma multiforme, y lleva 5 años vivo. Y resulta de que no era ningún glioblastoma multiforme, era otro tipo de tumor. Y ahora en las clasificaciones, teniendo en cuenta la forma como se ha venido estudiando mejor y estableciendo algunas escalas principalmente de fragilidad, que tú no mencionaste el término, pero nos estabas hablando de eso,
con las cosas que nos mostraban de la fragilidad del paciente. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro esquema cuando vamos a tomar la decisión de operar un paciente que tiene un tumor que consideramos que probablemente puede ser maligno, e incluso los benignos como el meningioma con ciertas posiciones que pueden comportarse como maligno por la localización y lo difícil que es su recepción. Lo primerito es el paciente. Eso creo que lo has hecho muy bien, nos has subrayado eso, porque lo primero que tengo que ver es, yo tengo un paciente para poder operar este tumor, no al revés. Yo tengo un tumor que yo puedo tener una resonancia en el cual yo veo un tumor que yo puedo resecar, pero este paciente yo le puedo resecar esta lesión tumoral. Y eso se encuentra uno muchas veces los clínicos, ¿no? Que reseca lo que tal, que sí, pero tiene una hipoproteinemia, tiene menos de 3 gramos de albúmina, tiene un Karnofsky de 50, tiene ahora, no, que ya terminó los antibióticos, una neumonía, está saliendo una neumonía, tiene un infarto de hace 3 meses, no ha pasado ni siquiera 6 meses. Entonces, ofrecer es ofrecer la muerte más rápida. Y la otra parte fundamental en este tipo de pacientes es que uno vea que tiene la posibilidad de llevarlo adelante, que uno vea que sí tengo un paciente que va a aguantar, que va a tolerar un procedimiento quirúrgico y unos procedimientos paliativos posterior a mi procedimiento quirúrgico. Después hay que mirar esa otra parte, ¿cómo es que se llama? Social, familiar, que también nos recordaba el doctor Bellido. Entonces yo creo de que se ha hecho una excelente revisión, le felicito por eso y muchas gracias por recordarnos estas cosas que tenemos que siempre tener en cuenta. Y es cierto, a veces nos encontramos con algunos colegas que son más agresivos con el tumor, pero al ser agresivos con el tumor a veces somos demasiado agresivos también con el paciente y con lo que a veces nos encontramos que el paciente pues termina en la unidad de cuidados intensivos y de ahí no sale, sino ya muerto o en unas condiciones muy deprimentes después de un procedimiento grande quirúrgico. Entonces, no, muy bien, y bueno, esperamos esa segunda parte para seguir revisando estos principios básicos importantes para enfrentar este tipo de tumores en nuestros pacientes. Bueno, Osvaldo, gracias. Aprovecho y hago otra anotación, porque eso que usted recalcaba del daño colateral quirúrgico que uno causa por enfocarse simplemente en el tumor, también va dado es porque no hacemos uso de las nuevas herramientas que tenemos, de las cuales disponemos, o que hay que comenzar a exigir, como es la tractografía. Claudio Rivas en algún momento nos habló muy bien de las vías de sustancia blanca, y todo esto hay que tenerlo presente cuando se va a hacer una intervención de un tumor de este calibre, porque a veces en el tránsito de llegar al tumor afectamos todas estas vías y pasa lo que refirió el doctor Molina ahorita, que sí, sacamos todo el tumor, pero el paciente no sale de la UCI. No sale de la UCI es por esto, porque usamos estas herramientas que ya están disponibles, que hay que comenzar a exigir que se hagan para evitar el menor daño colateral para el paciente. Okay. Bueno, son las 7:30. Les agradezco mucho la asistencia. Yo les estaré informando la semana entrante para hacer la segunda parte.